Bien, psicóloga o licenciada Consuelo, el día de hoy estamos queriendo tratar y estamos viabilizando esta entrevista con respecto a la situación de salud mental que se vive en el país. Hay un montón de casos que se han venido dando con respecto a lo que se ha venido viviendo durante este año. Ha suscitado primero el COVID, que nos agarró de un momento a otro, nos ha perjudicado psicológicamente en un ámbito bastante amplio. ¿Qué podríamos evaluar frente a ese tipo de casos? Así es, mira, desde ya es importante también saber y reconocer que antes de la situación de la pandemia ya veíamos que a nivel de salud mental pues faltaba prestarle atención en nuestro país, ¿no? El mismo hecho de que habían tantos casos sin atender y justamente en donde se veía pues ya que era necesario ir dándole prioridad a la salud mental. Ahora, con la situación de la pandemia, pues todas las situaciones delicadas que ya se presentaban y ya se veían a nivel de salud mental se han incrementado. Y acá es importante también reconocer, por ejemplo, que los sentimientos, los afectos y las emociones que son características naturales del ser humano han sido afectadas por el distanciamiento social y que se va a requerir una restauración de las emociones, sobre todo en el caso de los adolescentes, que en este caso deberán de rehacer sus relaciones amicales, saber que en esta etapa es primordial justamente el interactuar con chicos de su edad, ¿no? El poder compartir con los amigos es prioridad en la etapa de la adolescencia. Muchas veces también pensar acá en que se establecen las primeras relaciones sentimentales, ¿no? En donde definitivamente con esta situación pues todo ha sido distinto para muchos chicos y jóvenes, sobre todo entendiendo que en la etapa de la adolescencia el aspecto de interrelacionarse con los demás es primordial. Ahora, la conducta humana en general es compleja y requiere tener en cuenta de la integración de distintas variables que posee cada persona. Es decir, la variable de la distancia física, por ejemplo, va a generar en todo el colectivo diferentes reacciones, de acuerdo a las características de personalidad de cada ser humano, ¿no? Entonces, es importante resaltar que se va a ver, por ejemplo, que el distanciamiento físico y emocional está ya teniendo un impacto en la salud mental de la mayoría de peruanos, en donde justamente puede deberse esta situación a que tenemos la costumbre de que en nuestro país predomine un contacto físico más cercano, ¿no? Como es el, por ejemplo, saludar, el despedirse dándose la mano o un abrazo, ¿no? O tal vez ya siempre mostrar este afecto físico dentro del saludo, por ejemplo, se ha visto bloqueado y se ha impedido este contacto físico, y justamente esto puede originar frustración, sentimientos de agresividad y diversas situaciones de violencia, en donde en muchos casos será necesario acá un tratamiento terapéutico. También se ha evidenciado que el distanciamiento social interrumpe el desarrollo de las habilidades socioemocionales de los jóvenes y adolescentes, como por ejemplo en las habilidades blandas, como la autoestima, la empatía, manejo de emociones, la creatividad, la comunicación asertiva, el trabajo en equipo, que por ejemplo ahora ya no se puede practicar, ¿no? Y la resolución de conflictos, el liderazgo y actitudes tan importantes como la responsabilidad, se han visto ya debilitadas al respecto, ¿no? También es importante resaltar que la educación virtual que están recibiendo los niños y adolescentes en nuestro país, justamente producto de este distanciamiento social, ¿no? Ha también repercutido en diferentes aspectos como el retraso en el desarrollo,
ya que el movimiento de los niños mejora la atención y la capacidad de aprendizaje. Y más bien el uso continuo de la tecnología restringe este movimiento, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, a pequeños que ahora están sentaditos mucho tiempo mirando las pantallas, en lugar de realizar también actividades físicas, que en el caso de los niños es bastante importante y conveniente. Otra afectación que se ve por esta situación es el trastorno del sueño. En estudios que ya se han realizado, se ha observado que el 60% de los padres de familia no supervisan el uso de la tecnología de sus hijos, y el 75% de los niños se les permite la tecnología en sus habitaciones, cosa que justamente crea trastornos del sueño, y esto repercute en el aprendizaje y las funciones ejecutivas de los chicos. Entonces, según los estudios que se han venido realizando, se ve que con más frecuencia hay situaciones también de adicción, siendo que 1 de cada 10 niños entre 8 a 18 años de edad son adictos a la tecnología, ¿no? Y este es un aspecto muy importante que se debe tener en cuenta. Por ejemplo, cuando los niños están mirando o están utilizando de forma ya desmedida la tecnología, tienen esta tendencia a poder generar adicción, ¿no? Es importante saber que el uso del celular, por ejemplo, produce placer, y a través de la liberación de la dopamina en el cerebro, es que justamente se explica gran parte de lo que es la dependencia y la adicción, ¿no? Entonces, acá es muy importante el cómo los padres de familia puedan ayudar a sus hijos supervisando, monitoreando, estableciendo horarios que ayude justamente a delimitar el tiempo del uso de la tecnología, y que puedan también dedicar el tiempo a actividades que sean de movimiento, ¿no? Se ha visto también que, referente al tema de adicción al uso de la tecnología, se ha observado que se presenta una falta de apego hacia los padres, ¿no? Hay un aislamiento de los hijos, en donde muchas veces los chicos, en vez de interactuar, comunicarse con su familia, con quienes vive o está rodeado, pues prefiere utilizar la tecnología o estar con el celular, la tablet, ¿no? La computadora, en lugar pues de sociabilizar con las personas con las que vive o tiene cerca. Entonces, este es un tema muy importante en donde se tiene que tener y tomar las medidas pertinentes, ¿no? El tener en cuenta que también este uso excesivo de la tecnología digital ha ocasionado afectaciones mentales como depresión, ansiedad, trastornos de vinculación, trastorno bipolar, comportamientos agresivos, a causa de que muchas veces los niños están expuestos a la creciente incidencia de los medios de comunicación, en donde se ven programas muchas veces de asesinatos, de violaciones o torturas, ¿no? Entonces vemos cada vez más chicos con comportamientos agresivos, violentos. Estamos en una sociedad en donde está predominando este tipo de comunicación agresiva, y más bien tenemos que ayudar a los chicos a que generen una comunicación de tipo asertiva, en donde el diálogo, la llegada de acuerdos sea primordial acá. Las funciones ejecutivas también se están viendo afectadas, y en este sentido han aumentado también las situaciones de déficit de atención, de disminución de la concentración y también disminución de la memoria, ¿no? En donde es importante, por ejemplo, que los padres puedan ayudar a sus hijos a motivar, incentivar este hábito tan importante de la lectura, el que puedan acá, por ejemplo, ver algunas lecturas que puedan ser importantes de acuerdo a la edad de los chicos, ¿no? Es diferente una lectura para un niño de 6 años que una lectura para un niño de 10 o de 14 años. Entonces, de acuerdo a las edades, es importante escoger las lecturas y fomentarlas. La lectura ayuda mucho a desarrollar tanto habilidades emocionales y sociales como, por ejemplo, la creatividad, el que puedan comunicarse de forma más asertiva,
el que puedan tener más vocabulario, más información, mejore su capacidad de expresión y justamente de poder también comprender adecuadamente las lecturas, ¿no? Las funciones ejecutivas como la atención, la concentración, la memoria, el que tengan más capacidad de análisis y síntesis, el que puedan justamente incluso resolver conflictos, desarrollar la creatividad, como les decía, al imaginar situaciones, paisajes, lugares, ¿no? Las personas que están de pronto leyendo. Entonces es importante que se pueda fomentar el hábito de la lectura desde la infancia y que se controle estos horarios del uso de la tecnología, ¿no? También se ha observado en distintos niveles que se ha puesto en crisis a la familia, siendo el núcleo de nuestra sociedad, en la que se pueden sumar acá las situaciones de duelos que han acontecido en nuestro país por la pérdida de familiares, en donde han aumentado también los cuadros de estrés por los problemas económicos y también un agravamiento significativo de la violencia contra la mujer. Siendo importante acá aprobar y fortalecer políticas y leyes aplicables para promover la igualdad de derechos y oportunidades y el empoderamiento de las mujeres a todo nivel. Y este empoderamiento debe de ser desde la infancia, desde la niñez, y que las niñas tengan la oportunidad de ser niñas capaces de hacerse respetar, de defenderse, es muy importante. El distanciamiento social, por ejemplo, ha aumentado los cuadros de estrés, de ansiedad, de depresión, de manera bastante significativa en la población peruana, y es necesario darle prioridad a la salud mental en nuestro país, generando una cultura psicológica en donde se trabajen más justamente estos aspectos tan importantes y se tenga en cuenta acá la función de los psicólogos en comisarías, en centros educativos, en centros de salud, centros de trabajo y en general en todo lugar. Entonces, debemos reconocer que los niños y jóvenes son el futuro de nuestra nación y como adultos responsables debemos de velar por la salud física y mental en nuestra sociedad. Sí, licenciada, viendo por el primer aspecto que usted comentaba dentro de todo lo que nos está indicando, si bien es cierto, ha visto problemas psicológicos antes de la pandemia y estas personas pues han complicado todavía aún este estado en el cual se han encontrado ya con el transcurso de los días de esta pandemia y toda esta situación. ¿Qué se les recomienda hacer a estas personas que de repente han incrementado el carácter, la forma de tratar, se han vuelto mucho más rebeldes o reacios ante la sociedad? ¿Qué se les puede recomendar frente a este tipo de casos primero, no? Claro. Mira, muy importante lo que me estás preguntando porque efectivamente, como mencionaba, han aumentado los casos de ansiedad y de estrés, de depresión también, ¿no? Entonces, frente a ello, se tienen que seguir ciertas pautas que considero bastante importante las puedan aplicar de forma diaria. Una de estas, por ejemplo, es el bañarse con agua fría, ayuda mucho, echarse también agua digamos, fría a la cara cuando están presentando esta situación de tal vez ansiedad, el practicar ejercicios de relajación, de respiración. Hay unos ejercicios muy importantes que se llaman mindfulness, que te ayudan justamente a autorrelajarte, a estar más conectada con el momento presente y a manejar estas emociones, como por ejemplo puedan estar pasando de ansiedad o de tristeza, o de frustración, de cólera, de impotencia. El que puedan también dibujar, hay unos justamente dibujos de mandalas que pueden pintar y que ayudan mucho también a mantener una atención adecuada y a conectarse en este momento con sus emociones. El que puedan realizar ejercicios y actividades de movimiento, esto ayuda mucho a liberar las hormonas de la felicidad, la dopamina y la endorfina, que justamente nos ayudan a estar más
centrados en emociones positivas, que es lo que necesitamos hoy en día. El que puedan también realizar ejercicios como gárgaras, que ayudan mucho a ablandar el nervio vago que tenemos nosotros en la garganta, y que eso nos ayuda también a activarnos. El que puedan recibir masajes de alguna persona de confianza en nuestro entorno, ¿no? Un familiar que nos ayude justamente a relajarnos con estos masajes tan importantes. El que podamos también mantener la comunicación con nuestros seres queridos, ya sea familiares, amigos, compañeros. Sabemos que ya no se dan las reuniones o no nos podemos ver como quisiéramos, pero sí podemos mantenernos en comunicación, ¿no? De pronto utilizando las redes o el WhatsApp, una videollamada por Facebook, saber la manera de siempre conectarnos con las personas que queremos. El expresar nuestros sentimientos, el contarle a otro cómo nos sentimos también es importante, incluso cantando. De esa manera también nosotros liberamos aquello que sentimos y es importante hacerlo. El que podamos también realizar un horario que nos permita organizarnos, nos ayuda también a tener esa sensación de que hemos tenido un logro en el día. Y al lograr algo, pues nos genera una emoción también gratificante, ¿no? Entonces, plasmar también lo que queremos hacer, ver cuál es nuestro sentido de vida, cuáles son nuestros objetivos, qué es lo que nos mantiene en vida, por qué es que queremos seguir viviendo, qué es lo que nos motiva a ello. Acá me refiero en ver, digamos, cuáles son nuestros objetivos, nuestras motivaciones importantes, y de acuerdo a ello también ir planeando qué actividades nos acercan en este camino que nosotros queremos, ¿no? Y en el horario, pues ir organizando también actividades que sean realistas, que podamos cumplir para que lo podamos hacer en el día, y que eso nos ayude justamente a sentir que estamos llegando cada vez más a estas metas tan importantes. Licenciada. El que podamos también trabajar en equipo es importante, ¿no? Y que todos en familia podamos aportar, podamos justamente colaborar, nos ayuda a tener un espíritu de unión familiar que es muy importante también en estos días. Sí, bien, licenciada, ya casi en la parte final, el tiempo en medios de comunicación es bastante corto, pero también hay, como le decía ayer en la coordinación, son temas que se van extendiendo y se va desdoblando poco a poco y se hace mucho más larga la conversación, y son temas importantes. Vayamos a algo concreto: los jóvenes o los niños que están pegados al celular, y muchas veces padres de familia que han tenido que salir a trabajar y mucho más ahora en pandemia, están más prendidos de este equipo móvil, de la tablet, de la computadora, y poco o nada a veces se puede hacer en algunos casos en las familias, porque se ve. Entramos a una familia y el niño está con el tablet, está tomando desayuno, está almorzando y está con el tablet, o se desespera por terminar el almuerzo, el desayuno o la cena, igualito está prendido de eso. ¿De qué manera se puede corregir? ¿O es que estos niños todavía están pidiendo de repente algo más de cariño, más acercamiento con la familia? ¿Qué es lo que está pasando en el interior de estas familias que realmente pues están dejando de que los jóvenes y niños se dediquen a estas tablets, a estos equipos móviles? Así es, muy importante lo que comentas. Y bueno, también agregar acá que frente a esta situación de impacto psicológico que se está viendo también a raíz de toda esta situación de la pandemia, e incluso las clases virtuales, que generan también mucho estrés en las familias, pues agregar que también se están observando cada vez más casos de niños que están presentando diabetes, obesidad, ¿no? Al estar, digamos, más tiempo sentados mirando una pantalla en donde justamente no se ve que están en movimiento, y más bien el movimiento es lo que ayuda a que tengan un mejor desarrollo. Entonces, sí es importante que los padres puedan desarrollar actividades creativas con sus hijos.
Acá quiero enfatizar en la palabra creatividad, saber que los niños tienen mucha imaginación y a través del juego también pueden aprender, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los pequeños de inicial, realmente yo no recomiendo que puedan estar sentados mirando una pantalla. Los chicos pequeños sobre todo tienen que estar en mayor movimiento, trabajar mucho acá lo que es conciencia fonológica y psicomotricidad. Esto se da justamente en movimiento, ¿no? Actividades como por ejemplo jugar básquet, lanzar pelotas, caminar en punta de pies, ¿no? Trabajar el equilibrio, gatear, hacer carretillas para fortalecer sus brazos y piernas. Se les debe enseñar con cuentos, títeres, música, canciones, trabalenguas, rimas. De esa manera se fomenta la conciencia fonológica. El que puedan utilizar instrumentos musicales, pintar, colorear, usar plastilina, rompecabezas, ¿no? Entonces, es importante que los padres motiven a sus hijos en estas actividades didácticas y más constructivas y que ellos también jueguen con sus pequeños. De esa manera incluso fortalecen el vínculo de padres e hijos, en donde debe haber este vínculo basado en la confianza. Y lógicamente esta confianza se va a ganar a medida que la comunicación entre padres e hijos se incrementen, y para ello es fundamental generar actividades placenteras como las que he mencionado, en donde justamente también los padres en este momento se estén divirtiendo, ¿no? Es importante que ellos también se sientan a gusto con lo que están haciendo. Entonces mi recomendación acá para los papás es que puedan ellos darse cuenta cuáles son las actividades que les gusta. Si de pronto les gusta bailar, sería bueno acá que bailen con sus hijos. Si les gusta armar rompecabezas, que lo hagan también, o si les gusta por ahí hacer algunos modelados de arcilla, o pintar, o cocinar, cosas que a los padres les genere emociones positivas, para que también les puedan transmitir estas emociones positivas a sus hijos, y de esta manera fomentar una comunicación basada en la confianza con ellos, ¿no? En el caso de los niños de primaria, definitivamente recomiendo mucho lo que es la lectura, este hábito tan importante en donde los padres también deben de fomentarles a sus hijos desde casa, el diálogo, el que de pronto después de ver una película o leer un libro puedan tener un espacio de comunicación y de reflexión sobre lo que han observado o leído, ¿no? Siempre es importante este diálogo que se debe fomentar. En el caso de los chicos adolescentes, saber que están en una etapa muy crucial de su vida. Como les mencionaba, considero que la población que más se ha visto afectada en toda esta situación de la pandemia son los adolescentes, porque se les ha restringido justamente de algo que para ellos es fundamental y muy importante en esta etapa, que es la interacción social, ¿no? El compartir con sus amigos, las relaciones sentimentales que se empiezan a establecer en esta etapa. Entonces se ha visto bastante frustrada, y hay muchos chicos que están con una fuerte carga, ¿no? Con una impotencia en donde se sienten realmente frustrados. Entonces acá los padres, primero que nada, tienen que entender esta situación de sus hijos, trabajar la empatía con ellos, que es la capacidad de sentir lo que puedan estar sintiendo, el que puedan también ayudarlos a expresar sus emociones. El canto ayuda mucho, como les decía, por ejemplo, fomentar estas actividades de arte, de música con ellos en casa, el que puedan tener estos espacios para hablar de temas tan importantes como, por ejemplo, la prevención de, por ejemplo, el alcohol, el uso de las drogas, el que puedan también hablarles de sexualidad, de las relaciones de pareja, ¿no? El que puedan contarles sus experiencias y a través de ello ir ganando también la confianza. Entonces es una oportunidad para que puedan compartir más en familia y que les puedan enseñar a sus hijos estos temas tan importantes, e incluso transmitir los valores, los mensajes y todo aquello que les quieran enseñar. Considero que es el tiempo oportuno para lograr hacerlo. Trabajar mucho también lo que es la resiliencia, la capacidad
de salir adelante a pesar de las dificultades. Sí, licenciada, ya en la última parte, muchos nos preocupamos de los mayores, los jóvenes, los niños, pero ¿qué hay de las personas adultas mayores, las personas de una juventud acumulada? Si bien es cierto, ellos se vuelven también unos jóvenes. En este transcurso de este COVID han estado totalmente en un encierro, digamos así, de no poder salir con esa libertad que muchos de ellos han tenido antes de la pandemia. ¿Qué hacer con este tipo de reacciones? Porque muchos de ellos ya están cansados, se sienten aburridos y no hay manera de poder cumplir cierta expectativa para desestresarlos dentro de casa. ¿Qué podríamos hacer finalmente? Claro, es importante saber que son la población vulnerable y frente a ello, pues se ha generado también emociones en donde los ha llevado muchas veces a la depresión, ¿no? E incluso también a exagerar esta situación, ¿no? Entonces, es importante, por ejemplo, acá saber que los problemas de ansiedad que se han podido ver, en donde, como mencionaba, están cada vez incrementándose más, pues se debe tener en cuenta acá que el miedo excedido se convierte en pánico, y el pánico es un miedo a perder, ¿no? Y en este caso el control o el miedo a morirse, incluso exagerando algunas situaciones, ¿no? Se han presentado, por ejemplo, casos en donde se ha visto síntomas como de paro cardíaco, y por eso las personas, frente a la amenaza del coronavirus, están generando una especie de fobia, que se podría llamar coronafobia, ¿no? En donde las personas, con temor a contagiarse del coronavirus y morirse, pues han evitado situaciones en donde muchas veces acaban invalidando en su día a día, ¿no? Entonces, de pronto ya no están pues presentando aquello que antes les generaba placer o los motivaba, ahora ya no, ¿no? Se sienten muy desmotivados, y también se han visto ciertas características de trastornos obsesivos compulsivos o de características hipocondríacas, en donde acá la recomendación es también evitar la sobreinformación, ¿no? El que de pronto todo el tiempo se esté viendo en los medios de comunicación, en los programas, información relativa al coronavirus y a lo que está pasando y todas las tragedias, entonces incrementa justamente estas emociones de ansiedad, de tristeza, de impotencia, frustración, cólera. Y debe de haber, sí, un momento para informarnos sobre esto, pero también mantener este horario en donde no podamos exagerar frente a ello, ¿no? Entonces, de pronto un tiempo sí veo este programa, tal vez pueda ser en la mañana, de 9 a 10, y luego ya empiezo a ver otros programas, hacer otras actividades, poner una música también motivadora que pueda generar emociones positivas en casa, ¿no? El que puedan también ver medidas de precaución, ¿no? Y que estas puedan acordarse con la familia. Entonces, que se tenga un plan para ello y colocarlo en un lugar visible de la casa, de pronto que pueda estar en la refrigeradora, ¿no? En algún lugar en donde todos puedan visualizarlo, y que permita también organizarse mejor, y que se genere estas actividades que sean tanto de responsabilidad como también de placer, ¿no? Ver, por ejemplo, que los adultos mayores están en una etapa en donde incluso pueden trabajar más estas actividades y desarrollarlas, ¿no? En donde se genere estas emociones placenteras en ellos. Digamos que en esta etapa ya no es que tengan tantas responsabilidades, ¿no? Más el tema de la responsabilidad, por ejemplo, económica, se da en los adultos, pero ya los adultos mayores es más bien tratar de que predomine acá estas actividades que puedan ser motivadoras o relajantes, ¿no? Pintar, por ejemplo, escribir, escuchar música, incluso tocar algún instrumento musical. Eso ya depende también de las características de personalidad, ¿no?
y es importante esto tenerlo en cuenta porque hay personas que de pronto les puede agradar mucho, por ejemplo, preparar algún postre, mientras que otra persona puede preferir por ahí pintar o hacer otra actividad, en donde nuevamente recalco, lo importante es conocernos, saber qué es lo que nos gusta, nos motiva y en función a ello pues realizarlo. Bien, licenciada Consuelo Napaico, alcalde, muchísimas gracias. Ha deslucido bastante el tema de esto de la situación actual de la salud mental en el país. Hay temas todavía que podrían quedar pendientes para una próxima entrevista, licenciada. Ya estamos en el final del programa. Muchísimas gracias por la disponibilidad que ha tenido con nosotros para brindarnos ciertos alcances con respecto a este tema. Una vez más quedamos bastante agradecidos por la disponibilidad y las palabras finales a todos los seguidores de esta plataforma informativa. Gracias, Luis. Como mencionaba, encantada de poder compartir con ustedes. Soy huancaína también y me ha dado mucho gusto el poder tener esta comunicación con toda la gente linda de Huancayo. Les quiero también recomendar que es importante que se aproveche este tiempo para desarrollar habilidades socioemocionales desde casa. Habilidades como la autoestima a través de los mensajes positivos que se pueden inculcar a los niños, habilidades como el manejo de emociones, en donde el ejemplo de los padres hacia sus hijos va a ser muy importante, el que puedan comunicarse asertivamente y que los chicos los vean también ayuda a que ellos nuevamente repitan esta habilidad socioemocional que es importante hoy en día, el que puedan trabajar en equipo, en conjunto con la familia, el que aprendan a resolver conflictos, a buscar soluciones, el que tengan esa apertura a la resiliencia, a la capacidad de salir adelante a pesar de las dificultades. Y saber también que la inteligencia de las personas se mide por la cantidad de incertidumbres que son capaces de soportar, ¿no? Que los chicos tengan claro que sus padres son un modelo de resiliencia a seguir y que ellos, a pesar de toda esta situación difícil, pueden salir adelante. Muchas gracias, un abrazo y mis cariños para toda la gente linda de Huancayo. Bien, una vez más, licenciada, gracias por la disponibilidad y ya estaremos coordinando para próximas entrevistas de otros temas de vital importancia que también debemos de dar a conocer a la sociedad y a todos los seguidores de la plataforma de La Incontrastable Radio Noticias. Gracias. Bien, entonces hemos tenido la oportunidad el día de hoy de podernos comunicar con la licenciada y conversar este tema de vital importancia, ¿no? Un buen tema que realmente ha deslucido y nos ha dejado pensando y analizando muchas cosas que a veces que tenemos que corregirlo. Bien, realmente nos vamos a una pausa comercial última para dar por finalizado ya el noticiero matutino de La Incontrastable en Radio TV. Adelante.